Listo, entonces. Octavo está atrasado. Nosotros estamos muy adelantados. ¿Cómo, cómo? Octavo como que está retrasado y nosotros muy adelantados. ¿Será? No sé. Yo creo. Bueno. Entonces, el tema de hoy, que es matemáticas, recuerden que hoy es aritmética. Entonces vamos a ver lo que es la proporcionalidad inversa. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a ver. Entonces la vez pasada, la semana pasada, habíamos visto en aritmética que había magnitudes que a partir de que una aumentaba, si una, mejor dicho, tengo dos unidades, ¿cierto? Tengo la unidad A y la unidad B. Entonces podría pasar algo. Si aumenta la A y cuando aumento la A, aumento la B, o cuando disminuyo la A, disminuye la B, entonces decimos que esto está en proporcionalidad directa, directa, ¿sí? Acuérdense, directo, una aumenta, la otra aumenta, o una disminuye, la otra disminuye. ¿Listo? Pero pues no es lo único que puede suceder. ¿Listo? Entonces, para mirar qué es lo que sucede, vamos a, entre todos, a hablar sobre el siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es? El ejercicio es el siguiente. Dice, Gustavo estuvo analizando el tiempo que le tomaría realizar un viaje en carro. ¿Listo? Coma. Para lo cual elaboró la siguiente tabla. Entonces, ¿cuál es la tabla? La tabla es esta. Entonces, tengo 2 4 6. Entonces tengo que hacer 6 cositos acá. No, hagámoslos así primero. 2 3 4 y 2 6. 1 2 3 4 5 6. Listo. Creo que así. Listo. Ahí tenemos nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, acá en esta parte de la tabla dice velocidad. Velocidad, ¿sí? Esto está en kilómetros sobre hora. ¿Listo? Esa es la velocidad en kilómetros sobre hora. Listo, bueno. Voy a borrar esta porque está como muy larga. Listo. Rafael, te Dime. equivocaste acá, donde dice Ah, listo. dime. Listo. Gracias, Emanuel. Ya lo corrijo. Gracias. Vale, vale. Listo. Entonces arriba está la velocidad y abajo va a estar el tiempo en horas. ¿Listo? Lo va a medir en horas. Bueno, entonces arreglemos esto acá. Esto dejémoslo acá. Y acá Emanuel, entonces me dijo que me había equivocado aquí. Tiempo. Listo, gracias. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos esa. Ah, no, me falta una cosita acá. 1 2 3 4 me falta así. Acá una gráfica. Un espacio para la tabla. Dejémoslo acá así. Listo, ahora sí. Entonces, para las velocidades, Gustavo anotó esto. Anotó 240, 240, 120, 80, 60 y deja acá una X. En el tiempo, entonces coloca 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, esa es la información que nos dan. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, chicos? ¿Qué ven ahí? El tiempo y la velocidad que Gustavo
Bueno, listo, bien, Emanuel. Hay velocidad y hay tiempo, pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué cosas podemos ver en esa tabla? Que entre menos demore, más velocidad hay. Listo. Entre menos demore, más velocidad hay. Listo, bien. Bien, Samuel. Lo que estás diciendo se puede decir también de otra forma. Entre más velocidad tenga el carro, pues menos tiempo se va a demorar, ¿no? Y pues es natural, cuando uno va a hacer un mandado o cuando va a ir a dar una vuelta, pues entre más le apure, menos tiempo se va a demorar para llegar al sitio, ¿cierto? O lo contrario, si uno pues como que cuenta los pasos y se demora más, pues va a tomar más tiempo para llegar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cambia el tiempo? ¿Cómo va cambiando el tiempo? ¿De cuánto en cuánto va cambiando el tiempo? De uno en uno, ¿no? Cambia de uno en uno, efectivamente, Melanie. Va cambiando pues de uno a 2, pues aumenta una hora, de 2 a 3 aumenta una hora, de 3 a 4 aumenta una hora, de 4 a 5 aumenta una hora. Cada vez aumenta una hora. Bien, o sea que va aumentando. Listo. Ahora, ¿cómo va cambiando la velocidad? La Depende cómo velocidad vaya. va cambiando porque se divide. O sea, por así decirlo, digamos 240, la mitad de 120, la mitad, y así. Listo. ¿Cuánto es la mitad de 240? 120. Entonces acá lo divido 120. entre 2. Dime, Melanie, ¿qué vas a decir? No, dije lo Pero, mismo. profe, ¿sabes algo que no me cuadra? ¿Que no te cuadra? Si está, si se está dividiendo, o sea, si se divide entre dos, porque 120 dividido 2 Ajá. no da esto, sino da esto. Exactamente. La mitad de 120 no es 80. La mitad de 120 es 60. 60. Entonces, uy, ¿qué pasó ahí entonces? Porque de acá a acá, pues entonces se divide entre 2. Pero pues de acá a acá, entonces, ¿qué cambio hay? Un cambio muy drástico, bro. Sí. Entonces, fue madre, nos queda ya más Tal vez difícil. le apuraron, Dime, Melanie. tal vez fueron más rápido y pues llegaron más a tiempo. No, porque mira, porque acá estaba a 180 y después se pasó a 80. De ¿Y 120, sabes perdón, se algo más pasó a 80. extraño, profe? Dime. Que para que nos dé 80, tocaría con el 240 dividirlo entre 3. Ok. Ah, o sea que pareciera que dependes de, o sea, no del anterior al siguiente, sino desde el inicial, ¿no? O sea que listo, 240 dividido entre 2 da 120, pero 240 dividido entre 3 da 80. Y para el 60 entonces, ¿cómo? Para el 60, Sí. uy, porque 80 dividido ¿entre qué? 80 dividido entre 3 es esto. Ahí ya Ok. va a aparecer. Listo, pero Es 240 dividido entre 3, ¿cuánto es? 80. 80. Entonces, ¿cómo paso
del 240 al 60. Entonces Melody dice que se divide 240 entre 60. Gabriel dice exactamente lo mismo. 240 dividido entre 4 da 60. O sea que lo que parece es que a partir de la primera es que toma el resultado. O sea Ay, ya entendí. que para hallar la X, acá me faltó un número 4. ¿Qué tendría que hacer para hallar la X? Tengo que dividir en 1, 2, 3. No, acá. 1, 2. A ver. 240 dividido en... No, porque 240 dividido entre 5 nos da 48. O sea, la X... ¿Algo así o qué? 48. Simón también dice lo mismo, que deberíamos dividir entre 5. Ese 240 entre 5. Entonces 240 entre 5, ¿cuánto da? 48, dices, Emanuel. Sí, señor. 240 dividido entre 5 a 48. Entonces, esa X que queremos hallar cumple esa regularidad que cada vez lo divide, lo divide, lo divide. Entonces, X es igual a 48. ¿Listo? Entonces quiere decir que la velocidad se divide por... ¿O cómo se diría ahí? La velocidad... Sí, dime, la velocidad Entre que... más aumenta el tiempo, más disminuye la velocidad. Sí, Ay, no, no sé cómo decir. pues imagínense ustedes en un carro. Pues si ustedes aceleran el carro, si logran mayor velocidad, ¿se demoran más o se demoran menos en llegar al sitio? Entonces cada vez que se divide, nos da un resultado menos. Sí, claro, porque como le estoy dividiendo, estoy aumentando las horas. Porque estoy quitando la velocidad, estoy disminuyendo la velocidad, entonces las horas tienen que aumentar. O lo contrario, si aumento la velocidad, pues entonces me demoro menos tiempo en llegar a mi lugar de destino. Entonces acá, ¿cómo se lee esta tabla entonces? Voy a quitar entonces este por 2 por 3 por dividido entre 2 dividido entre 3 dividido entre 4. Voy a quitarlo, voy a quitar esto. ¿Y qué hago entonces? ¿Cómo se lee esto? No, este color no, este más bien. Que cuando el carro ¿Cómo va se a... lee? Dime. No, no, no. Bueno, cuando el carro va a 240 kilómetros por hora, pues se demora una hora en llegar al destino. Cuando el carro va a 120, pues se va a demorar 2 horas. Cuando el carro va a 80, se va a demorar 3 horas. Cuando el carro va a 60, se va a demorar 4 horas. Y cuando el carro va a 48, pues se va a demorar 5 horas. ¿Listo? Voy entonces, acuérdense que esto también se puede ver de la siguiente forma. Esto también se puede ver con una gráfica en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces pues voy a generar acá mi plano cartesiano. Voy a tener mis cuadrículas para que me ayuden. Y aquí en el chat voy a escribir estas parejitas que tengo. Entonces primero voy a escribir el tiempo, después voy a escribir la velocidad, ¿sí? Entonces va a quedar así. 1,240 2,120 3,80 4,60 y 5,48, ¿no? O sea que Entonces fue... los datos. Sí, o sea, lo que hice fue convertir estos datos a, a estas parejas. ¿Listo? Entonces ya las tengo ahí. Como quiero graficar, o sea, colocar acá los puntos, convertir esto en puntos como hicimos la clase pasada, la semana pasada. Y pues 240 es un número muy largo, muy grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente para la gráfica,
voy a dividir todas las velocidades entre 10. ¿Listo? Entonces 240 entre 10 me da 24. 120 entre 10 me da 12. 80 dividido entre 10 me da 8. 60 dividido entre 6. Entre 10 me da 6, 6, en perdón. 60, 60. Y 48 dividido entre 10 me da 4,8. ¿Listo? Entonces a partir de estos datos voy a colocar los puntos. Entonces recordemos cómo es que se colocan los puntos en el plano cartesiano. Ah, bueno, antes de eso, ¿alguien ya había escuchado hablar sobre el plano cartesiano? Sí, señor. Sí, listo. Creo que les pregunté Sí. esto la vez pasada. ¿Qué saben del plano cartesiano? Que es una recta. La que estamos viendo ahorita. Ok, bien. Entonces, bueno, lo primero no es una recta. El plano cartesiano no es una recta, porque entonces se llamaría recta cartesiana. El plano cartesiano son dos rectas. Son dos rectas que se unen perpendicularmente, o sea que forman un ángulo de 90 grados y pues forman ese ángulo. Ya les expliqué por qué es que ya les expliqué por qué ese plano se llama cartesiano, o sea, de dónde es que viene cartesiano. Creo que no. Bueno, entonces póngale cuidado. Quien inventó el plano cartesiano, o bueno, quien propuso que nosotros pudiéramos colocar puntos ahí en el plano, o sea, mezclar geometría con números, fue René Descartes. La descartamos, ¿no? ¿Sí? René Descartes. ¿Sí? Pero lo que pasa es que René Descartes era francés. Entonces el nombre pues de un francés no puede ser en español. ¿Sí? Pero pues en esa época que él inventó eso, que él propuso eso, pues también existían los nombres en latín y pues todas las cosas que se hacían de ciencia y de estudio eran en latín. Entonces resulta que el nombre de él en latín, si no estoy mal, era el siguiente. Renato Cartesius, ¿sí? Entonces, de acá es que viene el nombre cartesiano, ¿sí? O sea, el plano cartesiano significa el plano de René Descartes, de acuerdo a su apellido. De ahí es donde viene el nombre cartesiano, ¿listo? No, no empieces a chillar tarde porque no me gusta que llores. Yo estoy Profe, una pregunta. ¿Cómo se hace para colocar una tilde hacia la E? Así. ¿Cómo así? Es que yo nunca supe, digamos, cuando uno escribe un texto en la E, digamos, ahorita cuando escribiste René, en la E pusiste como una cosita así. La tilde, pues en mi computador, que tiene el teclado latinoamericano, al lado de la letra P hay una tecla que tiene dos puntos, que son las diéresis, como en la U de pingüino, la que se coloca ahí. Y abajo de esa diéresis hay la tilde. Entonces uno coloca Shift, la tecla Shift, que es la de la flechita hacia arriba. Mejor dicho, la tecla Shift es la tecla que está debajo del bloc mayús. Esa flecha. No la flecha de dirección, sino la flecha esa otra. Entonces uno le oprime Shift y la tecla que les digo. Y después le da clic a la vocal. Le oprime la vocal. Y ahí le aparece. ¿Listo? Bueno. Entonces, por eso se llama plano cartesiano. En la mayoría de planos cartesianos y en la mayoría de ocasiones, este que se llama el eje X, ¿sí? X, acá vamos a colocar el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y nunca se detiene. Entonces ahí colocamos la variable X. Y la variable Y, la segunda variable, la colocamos acá. ¿Sí? Teniendo en cuenta algo, que en la parte de arriba, hijo de madre, me quedan 40. Ok, en la parte de arriba coloco los valores positivos y en la parte de abajo los valores negativos. De forma muy parecida como cuando al principio de año vimos los números enteros, que colocaba una parte positiva y una parte negativa. Lo mismo en el eje X, acá van los números negativos a la izquierda y a la derecha van los números positivos.
Entonces, teniendo en cuenta eso que les estoy diciendo, no pude borrar eso. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestro componente X, ya como lo había dicho, va a ser el tiempo. O sea que en el X vamos a colocar el tiempo. Y en el Y vamos a colocar la velocidad. ¿Listo? Ahí va a estar eso. Entonces empezamos. ¿Listo? Como en el plano cartesiano, lo importante es colocar puntos perpendiculares. Entonces voy a hacer puntos perpendiculares. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer dato que tengo? 1,240. Pero como les dije ahorita, no voy a colocar el punto en 240, sino en 24. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces, en X es igual a 1, que fue la primera perpendicular que coloqué. Ahora cojo la otra perpendicular y lo coloco acá en 24. ¿Sí? O sea que este punto que me aparece acá es el punto 1,24. O sea que cuando X es 1, Y es 24. ¿Queda claro eso, chicos, o no? O sea, lo que tú estás haciendo es esto. Digamos, tipo, coges. Esta es la que indica el tiempo, la X, la que va acá, en esta parte de acá. Y esta, como ya por así decirlo, lo dividiste en 10, entonces esta sería Y, que es la velocidad. Sí, exactamente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo con el segundo punto a ver si entendemos. El segundo punto es 2,120. Vuelvo y digo, aunque es 120, yo voy a colocar acá el 12, porque pues dividí todo eso entre 10 para no tener que ir hasta arriba, hasta el 240. Entonces, como el punto es 2, entonces yo hago lo siguiente. Busco una perpendicular, acá la opción perpendicular, del eje, ¿sí? Y lo coloco en el punto 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a graficar el punto 2. Pero cuando X es igual a 2... perdón. Profe, ¿qué pasa si, digamos, Y o velocidad es mayor que tiempo? ¿No pasa nada? Si pues en todos estos casos la velocidad es mayor que el tiempo, ¿no? Digo, ¿Si es menor? ¿qué? Si el tiempo es mayor que la velocidad. Pues entonces significa que se está demorando mucho para llegar a un sitio. Porque, por ejemplo, que la velocidad sea 1 y que el tiempo sea 100, pues significa que se demora 100 horas para llegar al sitio. Entonces, pues se está demorando muchísimo. Entonces, bueno, continuemos acá con la representación gráfica. Entonces, listo. En X es igual a 2, pero en Y es igual a 12. O sea que tengo que hacer mi perpendicular aquí en el número 12. Uy, aquí en el número 12. O sea que este puntico me tiene que quedar acá en el 12. Y el punto 2,12 es donde se intersecan esas dos rectas. Este punto F es el 2,12. ¿Sí? Porque en X es igual a 2 y en Y es igual a 12. Entonces, mejor, peor, ¿qué pasó? ¿Cómo van? Profe, una pregunta. Dime. Si tú te das cuenta, cuando dividiste esto, todo esto, como lo dividiste en 10, entonces lo que hiciste fue quitarlo, por así decirlo, un número o una letra. ¿Sí? En este caso aquí, ay, qué pucha. Tranquilo, Bueno, si te lo voy a haces entender. desde aquí. O sea, el 0. En este caso, sí, quitaste lo que vendría siendo los ceros y todo eso. Pero porque son números pares y además los dividiste en 10. Pero digamos, acá quitaste esta y esta. Pero en el caso de este, siempre que no sea el número, digamos como era un número chiquito y no tengo otro cero, o este 8 hubiera sido un 0. Y como es acá 8, ¿siempre se le coloca la coma? Sí, O... exactamente, siempre. Porque estoy dividiendo entre 10. Exactamente, es por eso. Entonces viene Manuel. Melody me pregunta que si lo que yo estoy haciendo es poner las coordenadas. Exactamente, eso es lo que estoy haciendo, Melody. Solo tuviste un error chiquito
es que es cierto, es con C. Pero tu idea es correcta. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, bueno. Vamos con 3,80. O sea, 3,8 para la gráfica. Entonces, lo mismo. Perpendicular. Cuando X es 3, Y es igual a 8. Entonces, coloco mis dos rectas ahí. Y el punto en donde se interseca, este es el que me interesa. Este punto I. Que tiene las coordenadas, como dice Melody, 3,8. Entonces, bueno, oculto la recta porque lo que yo necesito es el punto. Las rectas las utilizo es para saber que me quedó bien. Ok. ¿Listo? ¿Y qué te iba a decir? Dime. Digamos, en el caso de 4, o sea, estos ya son números, por así decirlo, enteros, Ajá. ¿sí? Pero el 4,8 es un decimal. Entonces lo que acá tendríamos que buscar sería como 4,8 que está como por acá. Exactamente, Manuel. Muy bien. Eso es lo que toca hacer. Listo, entonces, vamos con el punto 4. Cuando X es igual a 4, entonces coloco acá punto X4 perpendicular. Entonces, Y es igual a ¿cuánto? A 8. No, A 6, a 6, a a 6. 6, ¿sí? A 6. ¿De dónde sé que saco eso? Acá, en la tabla. Cuando X es 4, Y es igual a 60. Pero para la gráfica vamos a colocar Y igual a 6. Si no, entonces miro acá en el chat que yo coloqué las parejas ordenadas. Acá también me aparece la pareja que me dice, ay, no puedo rayar acá. Bueno, pero es esta, 4,60, o sea, 4,6. ¿Listo? Bueno, 4,6. Entonces es esta de acá. Entonces tengo que darle clic en esta intersección. Esa es la que necesito, 4,6. ¿Listo? Como ya hice mi punto, puedo ocultar las rectas, que son las que me daban como la ayuda para mirar dónde estaba. Finalmente, voy al punto 5. Cuando X es 5, o sea, cuando el tiempo es de 5, la velocidad es de 4,8. Pero eso es lo que me decía Emanuel. Es que acá hay de 4 a 5 que son números enteros. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería acá dividir la unidad en 10 punticos, ¿sí? Y a partir de esos 10 colocar los 8 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto queda como por acá, lo que decía Emanuel. Entonces, Sí, profe, porque si tú te das cuenta, acá nomás hay 5. exactamente, sí. 1, 2. Entonces toca dividirlos, digamos, este entre este. En dos partes. Cada cubito, cada cuadradito que tengo acá, lo divido en dos partes. Entonces 4,8 me queda acá. Ahí me queda 4,8. ¿Listo? Pero lo mismo, a mí lo que me interesa es este punto en donde se intersecan esas dos rectas perpendiculares. Entonces ese es el punto que estaba buscando. Entonces se me generan estos puntos de acá. Ya como los tengo, entonces voy a minimizar la vista de GeoGebra para que miremos dónde quedó el 24. Miren el 24 allá arriba. ¿Sí lo ven? El punto C que está acá arriba. Ahí nos Sí, quedó. señor, lo Entonces, veo. entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es unir esos puntos con segmentos. Entonces nos queda de esta forma. De acá a acá, de acá a acá. ¿Cómo así? ¿Qué puntos te unir? ¿Esos? Esos que nos van quedando. Esos puntos que se van formando. Entonces, eso nos da una gráfica como de esta forma. Como que, uy, empieza desde arriba y va bajando y va bajando. Pero a medida que va bajando, el tiempo pues va siguiendo. El tiempo va continuando. Es porque el tiempo nunca se detiene. Y nunca va hacia atrás. Siempre va hacia adelante. Ay, sí, gracias, Melody. Entonces, porfa, conéctesen. Ahorita, gracias por acordarme, Melody. Se conectan y ya Sí, continuamos. queda menos de un minuto. Sí, conéctense otra vez a matemáticas y ya continuamos con la clase.
Listo, bien, chicos. Entonces habíamos 19. Cuando haya, listo, 10 personas. Entonces puedo continuar. Volvemos. Perfecto, súper. Entonces, listo, ya tengo ese plano. Tengo el plano cartesiano y tengo mis gráficas. En la gráfica que vimos la clase pasada, la semana pasada, la proporcionalidad directa se veía así, ¿sí? Como esta recta de color... ¿qué color le colocamos? Negro. Verde. Uy, te escucho súper lejos. Verde, verde, verde. Ok, Pónganlo verde. listo. Entonces ahí está nuestra recta verde. Cuando nosotros tengamos... esto lo subo a YouTube, sí. Sí, pero va a estar en el YouTube del colegio, ¿listo? Entonces, bueno, cuando nosotros Ay, veamos una recta así o así, ¿sí? Así, ¿sí? Así, de esta forma, así, significa que todo está en proporcionalidad directa. ¿Por qué en proporcionalidad directa? Porque a medida que esta aumenta, ¿sí? Miren, el X se me va hacia allá y los Y se me van hacia allá, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este punto. Aumentó el X, aumentó el Y. Este punto. Aumentó el X, aumentó el Y. Y pues bueno, así sucesivamente. Entonces a medida que uno aumenta, la otra aumenta. O a medida que una disminuye, la otra disminuye. Eso es en la recta, en la gráfica de la recta. ¿Listo? Pero no profe, hay siempre. una pregunta. Si Dime. digamos, Hola, sí, digamos. uno, sí, está, digamos, la línea. Espera que Ajá. estoy todo chulo. Bueno, esa línea. Y unimos esto con segmentos y esas cosas. Digamos, al momento de mover la línea, ¿también se mueve la línea de los segmentos o los segmentos se quedan quietos? Deberían quedarse quietos. Porque pues todo depende de la constante de proporción, ¿sí? Y como la constante de proporción pues es constante, entonces el cambio es continuo. Entonces queda la formita así recta. O de una forma establecida, mejor dicho. ¿Sí? O sea, no hace cambios bruscos. Que un momento que está así, después así, no. Sino que mantiene como una proporción, como un equilibrio. ¿Listo? Pero en este caso, pues esta fórmula pues no nos dio recto, ni siquiera. Sino que nos va dando como una forma así, como que cada vez, uy, se va bajando, se va bajando, se va bajando, se va bajando. Entonces va a llegar un momento, madre, va a llegar un momento en el que va a pasar lo que dice Manuel, que como que, uy, va a llegar a disminuir y va a llegar un momento en que la velocidad va a ser muy chiquita y el tiempo va a ser muy grande. Entonces, pues significa que se está demorando mucho tiempo para llegar al sitio, entonces pues le va a tomar muchas horas llegar. Si hubiera ido recto, se demora menos, ¿verdad? Depende como recto. Porque Algo así. A ver, ¿cómo? A ver. Salidas tan chuecas mías. O sea, tú estás Digamos, diciendo está vertical. así. Sí, algo que no se vaya como esta tan así, como encurvada, sino más o menos como semi-recta. Eso, más o menos así. Pues, ¿qué significaría esto acá? Eso significa que en ese momento cambió la velocidad de este punto a este punto instantáneamente, ¿sí? O sea, eso es como tener un carro y pasarlo de 0 a 100 kilómetros, pero ya, de una, ya, ¿sí? Eso es lo que significaría eso en la recta. Pero pues, Ok. ¿eso se puede hacer? ¿Pasar de una vez del 0 al 100 sin pasar por los otros números? No. No, Entonces, siempre va a pasar por todos los números. exactamente, Melanie, exactamente, Manuel. O sea que estas rectas nunca las vamos a ver en las funciones. Bueno, esto se llaman funciones a la larga. Estas rectas nunca las vamos a ver en esas representaciones. ¿Listo? Sino que de pronto van a ser así. ¿Sí? Muy inclinaditas, pero nunca verticales. ¿Sí? Porque, como decía Melanie, tiene que pasar por todos los otros puntos. ¿Listo? Bueno.
Profe, se imagina que hay una recta así, que digamos va así. Espera. Uy, sí, pucha, pero eso. Lo único es que uno, estas representaciones siempre las ve de izquierda a derecha. O sea que, ¿qué significaría eso? Que aumentó acá. Déjala otra vez a Manuel un momentico, porfa, dale deshacer. Uy, no, 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 no. Yo la hice en el celular. Ah, A jue ver, otra, madre. la hago en el computador. A Bueno, ver. no importa. Manuel tenía una cosa así, ¿sí? Que digamos que fuera algo así. ¿Cómo se lee esa recta? Entonces significa que estaba en el tiempo 10, fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando y la velocidad aumentó. Pero que cuando pasó al tiempo 18 se devolvió. ¿Qué significa eso? Pues que se devolvió en el tiempo. ¿Y uno puede hacer eso? De pronto. No, no mentira. Uno no puede devolverse en el tiempo. Entonces por eso es que todas las gráficas, por ejemplo con el tiempo, tienen que ir siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. No pueden devolverse. Bueno. Ahora, ya que vimos la representación, vamos entonces a definir lo que hemos visto hoy. ¿Listo? Entonces vamos a escribir en el cuaderno lo siguiente. Lo primero, dos magnitudes A y B están inversamente correlacionadas, correlacionadas si al aumentar A disminuye B o viceversa. ¿Sí? Eso es que estén inversamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra se disminuye. Eso es lo que significa inversamente proporcional. ¿Listo? Listo. Ok. Otra cosa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando los productos de las cantidades correspondientes son constantes. Eso es lo que hablábamos ahorita del constante. ¿Sí? Punto. Esa constante K, que así se representa como la K, es la constante de proporcionalidad, pues en este caso inversa. ¿Listo? Profe, una pregunta, porque ahorita dijiste que no se va a subir a tu canal sino al del colegio. No sé, eso se acordó en el colegio, que se iban a subir entonces al canal del colegio, no al de cada uno. Entonces tienen que buscarlo ahí. Ok. Listo. ¿Puedo borrar o alguien está copiando? ¿Alguien no acaba de copiar? Yo estoy copiando. Ok. Por favor avísenme cuando ya hayan acabado de copiar. Ya. Listo, bien. Ok, Gabriel. Listo, Brian. Ok, Melody. Listo, Gabriel, perfecto, súper. Bueno, Gabriel, esa es una buena idea, tomarle pantallazo. Ok, Melanie. Listo, Samuel.
Bien, Melanie, ok. ¿Listo? ¿Cómo vas, Ángel? ¿Qué se hizo, Ángel? Ángel. Ah, listo. Ok. Perfecto, Ángel. Súper. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hacer otro problema. ¿Listo? El problema es el siguiente. Esto lo vamos a solucionar entre todos. ¿Listo? Dice. Profe, buenos días, qué pena molestarlo, interrumpirle su clase. Sí, Un señora. minutico. Sí, tranquila, profe, no hay lío. Profe, ¿tú me podrías regalar la lista de los niños que no están en clase en este momento? Espera un momento ahí. Bueno, espera un momento. Ya te paso los estudiantes que están ahí. Bueno, aunque profe, pues son estos que están acá. No sé si tú puedas ver la pantalla mía, pero los que están en este momento los tengo en la parte derecha. No sé si tú los puedes ver, profe. Son Solo hay estos. 16, solo hay 16 estudiantes, ¿cierto? Tengo 17, 16, sí, sí, señora. Son estos de acá. Bueno, profe, listo. Voy Bueno, a sacar los nombres de los que están, porque como no está dividido, no tengo acá dividida la lista, entonces ya saco los que no están. Muchas ah, gracias, listo. profe. Bueno, sí, señora, ok. Bueno, chicos, entonces continuemos. Profe, ¿y eso por qué están preguntando a los que no vinieron? Me imagino que es por eso, porque no vinieron. De pronto hay varios que están fallando. Entonces toca que estén muy Sí. pilas con esa asistencia. Lo que siempre hemos hablado, ¿no? Bueno, Sí, señor. entonces listo. Raquel debe leer un libro. ¿Otro ejercicio? Sí. Raquel debe leer un libro de 300 páginas. Listo. Punto. Para planear su lectura, anota en la tabla el tiempo que tardaría según el número de páginas leídas por días. De páginas leídas por día. ¿Listo? Leídas. Entonces, ¿cuál es la tabla? Entonces ya en un momentico ya la hago, chicos. Voy a hacerla de esta forma para que ustedes vean que las tablas no solamente pueden ir así horizontalmente, sino también verticalmente. No pasa nada. Uno las puede hacer como le queden mejor. Horizontal o vertical. Como tablas de frecuencia, ¿no? Serían como tablas de frecuencia. Podría ser también, Emanuel, sí, tienes razón. Podría ser de esa forma. Entonces, bueno, necesito 2, 4, 6 espacios. Entonces tengo acá estos 3, 5 y acá están mis 6 espacios. ¿Listo? Ahí están. No, me toca acá más abajito. Listo. Digamos, esta. Acá, listo. Ahí ya están. Gracias, Emanuel. Entonces, ¿qué hay en esas tablas? Lo primero, me aparecen páginas leídas. Páginas leídas. ¿Sí? Eso es lo primero que me muestra. Coloquémosle acá las tildes. Páginas leídas. Listo. Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda opción que hay es... joder, madre. Bueno. Días que tarda. Días que tarda. Bueno, aunque se ve feo, pues lo voy a dejar así por un momentico. Ay, se ve horrible. Esto de acá, ¿listo? Páginas y los días que tarda. ¿Listo? Entonces, Raquel completa la tabla de la siguiente forma. De este color rojo. Coloca acá 10. O sea, aquí estaba leyendo y dice, ¿Sí? dice que Raquel
anoto en una tabla, Ok. como esta, Sí. el tiempo que tarda o los días, dependiendo de cada página leída, o sea, por uno. Este puede ser un día, 2 días, aquí falta la carlista. Listo, entonces espérense un momento, chicos, que eso, es que había colocado un valor de más en la tabla, un espacio de más en la tabla. Entonces, bueno, estas son las páginas que lee, pero nos falta saber cuántos días se demora para leer esas páginas. Entonces la información que coloca es esta: 30, 15, 12, 10 y 10, eso parece un 16, 10 y 7,5. ¿Sí? Esas son las páginas las páginas y los días que se demoran. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, no hay pregunta. Por el momento no hay pregunta. ¿Quién me puede decir qué significa esa tabla? ¿Qué quiere decir esa tabla? Más bien. Que por cada página ella se demora, entre más páginas lea, menos días se demora, o menos días se tarda. Claro, naturalmente. Porque pues, efectivamente es eso. Diga, no. Listo. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando acá esta tabla? De acá a acá, ¿cómo va cambiando? Es que hay un problemita, no o sea, podría ser que está cambiando de 10 en 10, pero podríamos decir que no cambia en 10 en 10 Ok. por este 5 de acá. Pero Ese 5 no las complica. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí sería poner el 10 Ok. por ese día no quería leer, así que dijo, leo rápido y ya. Bueno, listo. Y entonces, bueno, pero ¿va aumentando o va disminuyendo o cómo? va aumentando, entonces se tendría que multiplicar. Listo. Y ahora miremos el otro lado de la tabla. ¿Cómo va cambiando de acá a acá? Ah, la mi- diría yo que va como restando algo así, porque la 30, la mitad de 30, 30 dividido entre 2 da 15. Ajá. 30 dividido entre 3, 30 dividido entre 3 da 10. Ujú. Y 30 dividido entre 4 da 7. O sea, aquí está difícil, porque toca hallar un número, creo que puede ser un decimal, porque estos dos, para hallarlos es difícil, porque 3 es un número impar, y Sí. para hallar un número par es difícil. Y el 10 es un número par, y para hallar un número impar también es complicado. Así lo que toca hacer es aquí con números decimales, ¿no? Podría ser. ¿Alguien tiene otra idea? Pues la idea de Manuel está chévere. Pero pues quiero saber si hay más ideas. ¿Listo, Samuel? ¿Qué dice? Los números de la izquierda, si se multiplican con el de la derecha, dan 300. Uy, Samuel. Súper. Entonces miremos a ver si se cumple o no. No. Coloquémoslo de color anaranjado. Con este. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 10 por 30? 3. 10 por 30 es No, 3. no, no, no. 10 por 30 da 300. Bien. 20 por 15. 300. 25 por 12. 300. 30 por 10. Ya lo habíamos hecho. Ajá, el 2. Y 40 por 7,5. 300. 300. Entonces eso que está diciendo Samuel, pues está correcto, ¿sí? Y pues María Paula dice, sí, todos dan 300. ¿Qué significa ese 300 en nuestro problema? Significa que 300, Que son las páginas. sí, pero esta es la constante de la proporción. Esa es la constante, ¿sí? O sea que para hallar los que yo quiera, yo tengo que buscar dos números. Tengo que buscar dos números que multiplicados den
300. ¿Listo? Ahora sí la pregunta que les iba a hacer ahorita. Ya sabiendo eso, bueno, voy a borrar esto. Entonces yo puedo hacer, ya me acuerdo porque es que había hecho la otra cosita, la otra tablita. Era por eso. Bueno, ya que. Entonces, teniendo en cuenta eso, si Raquel leyera 50 páginas diarias, ¿cuántos días se tarda? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Ya sé. ¿Cómo? Espera. Ok. 1, 2, 3. Entonces, 30. Entonces Samuel dice 50 dividido en 300. Y Melanie dice que se le está huyendo el computador. ¿Listo? 0,16. Pero ese 0,16, ¿qué significaría? Profe, diría que 30. No sé, o sea, como acá estábamos hallando, y digamos, 30 por 2 da 15. No. 15 por 2. Digo, 30 por... Espera que me confundí. Ahora sí. Aquí, 30 por 2 da 15. 30 por 3 creo que da 10. 30 por 4 da 7,5. Entonces, acá sería por 5, o digo yo, para que nos dé el resultado. Ok, entonces, bueno. ¿Cuál fue la respuesta final que dijiste, Manuel? Perdón. 6. 6, ¿sí? Samuel dice que teníamos que dividir 50 entre 300 y eso nos da 0,16. Pero entonces significa que si yo leo 50 páginas diarias, me demoro 0,16 días. ¿Cuánto sería 0,16? En días. ¿Señor? ¿Cuánto sería 0,16 en días? 0,16 en día. Sí. Nada. Sería horas, como 6 horas. O sea que si yo leo 50 páginas diarias, me demoro menos de un día en acabar el libro. No tendría lógica. No tendría lógica. Bueno, Melody dice que 50 multiplicado por 6 da 300, lo que quiere decir que tarda 6 días. María Paula dice que tarda 115 días sumando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a sumar. Y sabemos que 4 más 5 es lo mismo que sumar 5 más 4. ¿Sí? 4 más 5 es 9. 5 más 4 es 9. ¿Sí? Entonces nosotros a veces creemos que en todas las operaciones pues pasa lo mismo. Ay, qué. Pero no todas las operaciones son conmutativas. Así se llama eso. Cuando yo puedo colocar A multiplicado por B es igual a B multiplicado por A, eso se llama conmutatividad. Pero en las divisiones no pasa eso. Entonces una cosa es dividir 50 entre 300, que pues da el resultado que dice Samuel, 0,16. Y otra cosa es dividir 300 entre 50, que como dice Melody y como dice Emanuel, esto me da 6. ¿Listo? Entonces, la idea de que hay que dividir para hallar la respuesta es correcta. Entonces, felicitaciones a todos ustedes porque efectivamente tienen en la mente que tienen que hacer eso. Ahora, con lo que tienen que tener cuidado es en el orden. Es mirar el orden en el que se tiene que hacer la operación. O sea, Samuelito, tipo, cada uno tiene una idea de cómo se puede hacer, ¿sí? Y pues para hacer esto, no sé si haya, no sé, otra forma que no sea dividir, no sé, hacer fraccionarios o cosas así por el estilo, no sé. Claro que acuérdate, Manuel, que las fracciones son divisiones también. Sí, Entonces, para responderle a Samuel, ¿todos estamos en lo correcto? O sea, ¿en qué están todos bien? Todos están bien en que saben que tienen que dividir, ¿sí? Que es como la forma más rápida de hacerla. En que, digamos, algunos se equivocaron y otros no. En el orden en el que va la división. En eso fue lo que se equivocaron. ¿Listo? Pero bueno, es un buen acercamiento, entonces chévere. Lo que siempre les digo,
acá en estos ejercicios en clase se pueden equivocar las veces que quieran. No hay problema. Para eso estamos, para aprender. En donde no se pueden equivocar es en las evaluaciones. Porque ahí sí, de eso depende su nota. ¿Listo? Ahí sí quedamos bonitos. Entonces ahí sí queda más complicado. Bueno, chicos, entonces la respuesta acá entonces serían 6. ¿Listo? ¿Ok? Como ya había puesto. Sí. Entonces si fueran 100 días, 100 páginas, perdón, que lee por día, ¿cuántos días se demora? Se demora 5 días. 5 días. Bueno, Samuel dice que 3, Melody dice que 3, Emanuel dice que 5. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es la respuesta correcta? Dividiendo. Bueno, Melanie dice que 4. Listo. Samuel dice Sí, porque sí, para hallar el resultado de esta y de todas estas, tuvimos que dividir, pues sería lógico para hallar a la esta, dividir, ¿no? ok. Samuel dice dividir 300 entre 100. 300 entre 100 es 3. Melody dice lo mismo pero de otra forma. Melody dice que es 3 porque 3 por 100 es 300. O sea, si yo lo miro Yo, de un lado a otro, tengo que hacer una multiplicación. Pero si lo miro al revés, o sea, del otro lado a 1, tengo que hacer una división. creo que, ¿sabes lo que yo estoy haciendo? O sea, para hallar todos estos resultados, yo no divido entre 300, sino entre los días. 30 lo divido para que me dé este, y para que me dé este, 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 y para que me dé este. Por eso te digo que serían 5. Ok. Porque aquí se multiplica entre 2, entre 3, 4, 5. Ajá. Y ya. Pero entonces, ¿entre cuánto tendría que multiplicar este para que me llegue acá? Entonces, dividido 30, dividido 2 son 15. 30 dividido entre 3 son 10. Entre 4, entre 5. Diría yo que entre 6. Entonces, Mira, espera. espérate que creo que no te has dado cuenta de algo. O sea, tu ¿Qué, idea profe? es buena, solamente que te falta complementar algo. Mira, te voy a ayudar con eso. Tú decías que acá 30 dividido entre 2 da 15, ¿cierto? Ajá. Mira, 2. 30 dividido entre 3 da 10, ¿cierto? Ajá. 3. 30 dividido entre 5 da 6. 5. O sea que acá 30 dividido entre ¿qué? Uy. ¿Entre 10? Entre 10, míralo acá, 10. Ah, entonces ya sé. Aquí lo que tocaba hacer era 30 Sí, dividido entre 2,5. exactamente. Y nos da exactamente 12. Ok, ya, listo. 12. Muy bien, excelente. Entonces, Entonces el resultado acá, como sí, era dijeron varios de 3. ustedes, era 3. Esta es la respuesta. Muy bien, chicos, felicitaciones. Me gustó esta clase porque ustedes mismos descubrieron varias formas y por ustedes mismos de solucionar ese ejercicio. Entonces acuérdense, hay proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. La directa, la constante de la proporcionalidad directa la hallo dividiendo. La constante de la inversa la hallo multiplicando. Multiplicando. Entonces, bueno, voy a borrar esto y como les dije, bueno, claro que ya son las 11, nos quedan como 15 minutos de clase. ¿Sí? ¿15? No, ¿cuánto nos queda? Es que no. ¿A qué hora se acaba esta clase? Yo A las también estoy 6:40. perdido con lo de los horarios. Ay, sí, yo A las también. 11:45. A las Ve, espera que 6:45. yo acá tengo la foto, Proy. Ok, sí. Espera. Sí, a las 6:45. Tienen razón, es a las 6:45. Entonces, bueno, tenemos 45 minutos, bueno, 44, para, ¿para qué?
para solucionar dudas que tengan. Entonces voy a dejar este espacio para que ustedes me digan si tienen dudas de las guías o de Si algo ejercicios. voy a poner el horario. Entonces, espera. Ok, ya Manuel, entonces espera. Eso, perfecto, súper. Listo. Entonces, va aritmética. Espera. Sí, tenemos hasta las Entonces, aquí 11:45. va aritmética. Entonces, acá lo puedo ver. Aritmética, sí, hasta las 11:45 tenemos. Listo, bien. Ok. Bien, gracias, Emanuel. De nada, pues. Entonces, listo. Utilicemos esos 45 minutos que tenemos para solucionar dudas, pero eso sí depende de ustedes. ¿Qué dudas tienen de las guías? Las del link. Yo tengo algunas dudas que no pude resolver de lo del link. Ok, Es que yo estaba desarrollando la página, creo que era la 111. la 111 de cuál guía. No. La 111 fue la que dejaste hace poquito, creo. Me imagino que es Ah, esta. no. La de la página 109. Ok, ya miramos. Que son los ejercicios 17. 18, 19, 20, 22 y 23, si no estoy mal. Ya miramos. Que en esos puntos algunos decían haya el valor desconocido de cada proporción y ta. Y pues yo no, o sea, yo estaba en esa clase, pero no sé. No entendí muy bien y, o sea, no quise preguntar pues porque ya daba pena. Entonces, pues no sé. Entonces me quedé todo perdido y le pregunté a Córdoba. Mi Manuel no toca hacer nada. ¿Y por qué? No, pues porque dice hallar, no dice toca que escriba y que la plasme en el cuaderno. Y yo. Y dice yo quedé todo confundido. Yo, ¿será que la hago? Ok, bueno. Entonces dime un ejercicio y lo solucionamos. A ver, yo ya solucioné el 18, que está súper fácil. Pero me faltan casi todos. Solucionemos el valor de cada proporción. Creo que sí ya lo hice en el cuaderno. Entonces, espera, miro en el cuaderno porque yo tengo unos en el libro, unos en el cuaderno. Bueno, mientras tanto, ¿alguno más tiene esa duda? Porque lo que pasa es que esto lo vimos el viernes pasado. Ya, profe. Sí. Tengo una duda. Ok. ¿Qué es la del siguiente punto? ¿Qué son estas? O sea, yo estaba mirando el video de la clase y son estas. Ay, espere, que también me queda todo torcido. Bueno, la de la E. ¿La E? Sí, esa E genera Sí, la inconvenientes. E. Entonces vamos a... La E, de la E en adelante, lo que vendría siendo la E, la F, la G, la H y eso. Listo, bien. Entonces... Uy. Espérense. Ay. No, toca volver a... Pero ya abro GeoGebra y cierro y abro otra vez para colocar la vista de geometría y ya empezamos. Listo, geometría. Ahora sí. Entonces, ¿qué? Ay, madre, ¿qué pasó? ¿Qué dice la E? La E dice lo siguiente. Tenemos que hallar el valor desconocido en cada proporción. O sea que tengo que buscar un número. Ya te pongo cuidado, Melody. 16 sobre 5. Listo. Sobre 6. ¿A qué página tengo que entrar para descargar el GeoGebra en PC? A geogebra.org. Geogebra.org. Espérate un Yo momento. que es nomás GeoGebra, geometría, ya me apareció un enlace donde aparecía GeoGebra clásico, GeoGebra geometría, un montón de vainas ahí. Exactamente. Yo utilizo el clásico, porque en el clásico están como todos metidos. Pero si ustedes quieren sacarlo por aparte, o sea, tener geometría aparte, cálculo aparte, 3D aparte, lo pueden hacer también. Pero si no estoy mal, creo que eso solo es para PC nomás. Sí. Bueno, entonces empecemos con nuestro ejercicio. Entonces x más 1
y sobre 5 igual a 16 sobre c. Lo que tengo que buscar es este x, este número que tengo que colocar en vez del x, para que esa proporción sea verdadera. Entonces, ¿qué hago? Convierto la proporción en una multiplicación, pero acá tengo cuidado porque en el numerador hay dos números. O sea que acá le coloco un paréntesis y lo multiplico por 6. Y esto es igual a 16 multiplicado por 5. ¿Sí? Esto es multiplicado. Y lo mismo acá y multiplicación. ¿Listo? Voy a hacer primero lo de la derecha porque es más sencillo. ¿Cuánto es 16 por 5? ¿Cuánto es eso, chicos? Hola, chicos, ¿qué pasó? Ochenta. Profe, qué pena, es que me estaban 80, llamando. profe. Hola, ok. 80, listo, bien. 80, 16 dividido entre 5 da 80. Entonces, listo, 80. Listo, bien. Por el momento solamente voy a dejar así. X más 1 por 6 es igual a 80. O sea que, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar esto. ¿Listo? La idea mía es saber cuánto vale X. Eso es lo que tengo que hallar. Entonces tengo que dejar la X sola. Por el momento está multiplicando X más 1 por 6 y está sumando X más 1. ¿Sí? Acá les sirve recordar esto. Nosotros teníamos el PEMDAS. Uy, gracias, Emanuel. Teníamos el PEMDAS, que esto lo hacemos para hacer operaciones, ¿sí? Operaciones. Tenemos el Entonces, ¿cómo era? PEMDAS era P, paréntesis, E eran, exponentes, ajá, multiplicación. exponentes irracionales, M, multiplicación, MD, multiplicación, división, Sí, AS, adición y sustracción, y listo. eso que está ahí, que es una V, una O y una P. No, esto es una flechita. O sea que esto significa, esto se hace para las operaciones. Esto es para hacer Ok. operaciones, ¿sí? Pero acá, pues, más que operaciones estamos hallando es una incógnita. Estamos hallando el valor de X. Entonces, cuando yo necesito hallar el valor de X, ¿sí? Venga, y lo dejo así para que no sea como un mal, sino una X. Si quiero hallar una X, entonces tengo que hacer las operaciones es al revés. O sea, de últimas dejo los paréntesis, exponentes, multiplicación y división y sumas y restas, ¿sí? Tendría que tener el orden ahí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues los paréntesis los dejo de últimas. O sea que es... Está en blanco. O sea que esto de acá es lo último que tengo que pasar. Entonces paso primero al otro lado el número 6. Esto es un 6, ¿no? Entonces me queda x más 1 es igual a 80 dividido entre 6. ¿Sí? ¿Por qué dividido entre 6? Porque como lo paso al otro lado, paso con la operación inversa. ¿Listo? Ok, ok. O ¿Listo? sea, si acá está multiplicando, pasa a ser división, si está sumando, resta, si está dividiendo, multiplica. Ok. Exactamente. ¿Listo? Ay, esperen un momento que yo me estoy equivocando en algo. X más 1 sobre 5 es igual a 15 sobre 6. Y yo acá coloqué 16. Entonces, bueno, voy a solucionar esto acá rápido. Esto es igual a 15. A 15, esto es igual a 15. Entonces, por favor, ¿cuánto es 15 por 5? 15 por 5 es 75. 75. Listo. Entonces, divido 75 entre 12. ¿Cuánto me da 75 entre 12? ¿Lo divido o lo Perdón, multiplico? 75 entre 6. 75 dividido entre 6.
Bueno, mientras que se conectan todos, me toca. Hola. Hola. Me toca volver a Hola, escribir todo. teacher. Entonces, bueno, mientras que se conectan todos, voy a volver a escribir esto. Listo, y vamos ahí. Profe, Dime, los horarios son muy malos. ¿por No qué, me gustan. por qué, Melanie? Porque, o sea, que estén hasta las 12:45, eso es el colmo. Sí. Tras el hecho que nos dejan ni un chingados de tarea. Eso sí es el colmo. Quién es el director de curso de ustedes? O la directora, no sé. ¿Quién es? El director de curso de nosotros es el profe de sistemas. ¿Juan Pablo? Sí, señor. Esas cosas las pueden hablar con ellos, Sí. chicos, ¿listo? En la dirección de curso que tengan, Ok. pueden hablar con él. Y claro, pues, ustedes pueden Yo no expresarle a voy él a las... esas direcciones de curso. ¿Cómo? Yo no voy de esas direcciones de curso. Pues entonces no le vas a poder decir lo que sientes. Después se tardan hasta la 1 y eso no es justo. Bueno, pues con eso lo que pasa es que no vas a poder decirle lo que sientes, pero bueno, eso sí depende de Sí, ti. en clases de sistemas lo voy a decir. Bueno, entonces, Vamos a ver cuándo teníamos. ¿cuánto era 75 dividido entre 6? Esperen un momento, chicos, que me están llamando del colegio. Ya vengo. Aló. Oh, tiempo libre. Tiempo de calidad. ¿Qué puedo hacer yo mientras que hay tiempo de calidad? Tiempo de calidad. Ah, voy a seguir viendo mi película. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es en vivo. Aritmética 7B. Bueno. Perdón, chicos, listo. Gracias, gracias por darme la respuesta también ahí. Listo, ya solucionado un inconveniente que había en el colegio. Continuamos. Ok, Juan Pablo, listo. Ok, listo. Bien. Entonces era 12,5, ¿no? $12,5, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que hago? Des en cuenta que acá el 6 estaba multiplicando, lo pasé a dividir. Entonces con el 1 hago algo de forma similar. El 1 está sumando y además es positivo. Entonces lo paso al otro lado con la operación inversa. ¿Qué cuál es? Hola, ¿qué pasó?
Acá estamos. ¿Cuál es entonces, si tengo que pasar la operación inversa del más uno, entonces ¿cómo lo paso al otro lado? Entonces, tienes que pasarla al otro lado. ¿Qué es lo contrario del Sería más? Menos. y sería Muy bien. Entonces queda restando, o sea, coloco menos 1, ¿sí? Resto el 1. Acá estaba sumando el 1, acá resto el 1. O sea que x es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 12,5 menos 1? ¿Cuánto es eso? Bueno, Juan David, no es esa la respuesta. 12,5 menos 1 no es 12,4. Melody y Samuel, correcto, es 11,5. 12,5 menos 1 es igual a 11,5. ¿Listo? Entonces, este es el valor de x que me hace que esto sea una proporción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que la respuesta nos quedó bien o nos quedó mal? Venga, se me hace, es que Manuel se fue. Sí, bueno. ya. Entonces, ¿cómo Profe, hacemos tal eso? vez está cansado. ¿Cómo así? Todos estamos cansados. ¿Cómo así, chicos? Cuéntenme qué pasó. Porque las clases son muy largas. ¿Sí? ¿Alguien más está de Sí, acuerdo? muy pesado. Pesado, profe. Pero de hecho nos dejan muchísima tarea. Vuelvo Que y una digo, tarea de no sé qué cosa y si ustedes creen que eso está muchísimo. pasando, creo que lo mejor es que le digan a su director de curso la situación. ¿Listo, chicos? Sí, profe, y además, pues, a veces, bueno, los miércoles nos extiende como hasta la 1:40 y casi hasta las 2 de la tarde. Y antes Sí, estábamos como hasta las 12. Y cambiar así tan rápido, pues, es un poco, no sé, como mal. prácticamente es bueno. Sí, como en vez de ir incrementando poquito a poquito, Sí, como hicieron con las clases. Primero nos mandaban trabajos, después ya empezaron con las clases de Zoom poquito a poco, así de las 7 hasta las 10:30. Después lo alargaron poquito hasta las 11:30 y ya, y ahorita de una vez los incrementó, si no estoy mal, sí, casi 1 hora y media. Sí, chicos, pues Oye, y eso sería horrible porque ni poder comer en un día de dirección de curso, no, comer hasta las 2 de la tarde. Y No, solo no, media hora de descanso. sí, tienen que deberían hablar, darnos una hora. tienen que hablar eso con su director de curso, chicos. Y la verdad, ese es el paso a seguir. Porque inclusive si yo fuera el director de curso de ustedes, pues hacía la reunión y con lo que hablemos, pues yo le decía a Jessica, a la profe Berenice, a los directivos del colegio lo que está pasando, pero yo no puedo hacer eso, chicos. Les agradezco que me digan eso porque significa que me tienen confianza, pero por eso les digo, chicos, si ustedes se sienten así, pueden decirlo, pero pues toca con el director de curso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo hago para comprobar eso? Entonces, acá en vez del x, en vez de este x, coloco 11,5, ¿sí? Y pues hago la operación. Entonces voy a mirar cuánto queda ahí. Cuánto queda eso. Ok, Juan Pablo. Sí. Juan Pablo. Julián. Ok, Julián. Entonces voy a solucionar esto. Acá. Acá lo voy a solucionar. ¿Cuánto es 11,5 más 1? $12,5. Bien, o sea que 12,5 dividido entre 5 debería ser lo mismo que 15 dividido entre 6. Entonces necesito que me digan, chicos, cuánto es 12,5 dividido entre 5. Hola, profe, qué pena la tardanza, es que me estaba metiendo es que a geometría. Tranquilo, Emanuel, no te preocupes. Profe, y no sé si ya se lo mencionaron,
pero pues en el horario decía que nos tocaba pues esta clase y al grupo mandaron cuando no había casi conectados que es que algo de ciencias, algo así, ¿Y quién envió eso? el grupo, ¿Pero quién del la grupo? Teacher. no sé, profe, pues en el grupo, Es que ese grupo creo solo saben que la escribir, que lo envió era solo los Jessica. únicos que escriben en el grupo son ellos. Ok, chicos, bueno, no, por el Ay, momento, y si no llegan a hacer más cambios, chicos, los jueves tenemos tercera y cuarta hora, matemáticas y estadísticas, ¿sí? Pero nos vamos a conectar esas 2 horas, nos vamos a conectar con el Zoom de aritmética. aritmética, exacto, para evitar de eso de que hay, por cuál ID, por cuál código, por cuál esto, entonces no, nos conectamos los jueves, todo con aritmética. ¿Listo? Entonces, listo, chicos. Para los que llegaron hasta este momento, pues bueno, no hay problema, tranquilos, yo entiendo ese inconveniente, no va a haber ningún lío por eso. ¿Listo? Entonces, bueno, Profe, una pregunta. dime. Acá, ya que lo resolvieron el que yo les estaba preguntando de acá. Ajá. Entonces aquí lo que sería, la X se reemplazaría por un 11,5 más Ajá. 1 y todo normal. O sea, Sí, la X se quita, se borra el planeta y se pone este número, ¿sí? sí, exactamente. Entonces, listo. Pero íbamos a comprobar a ver si esto da una proporción o no. Entonces, les decía que 12,5 dividido entre 5, efectivamente, como me han dicho Melanie, Juan David, Samuel, varios chicos, 2,5. 12,5 dividido entre 5 da 2,5. Ahora vamos a ver cuánto da 15 dividido entre 6. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 15 dividido entre 6. 2,5. 2,5. O sea que por una parte da 2,5, por la otra también da 2,5. ¿Qué significa eso? Que la proporción sí es una proporción. Entonces significa que nos quedó bien. ¿Listo? Y bueno, hasta este Sí, momento, ¿hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Listo, bien. ¿Y Emanuel Todo cómo bien, vas? todo correcto. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, ¿tienen otra pregunta de alguna otra guía o de esta misma guía o de algo? Profe, es que la anterior guía, o sea, estaba en el modo y te acuerdas que yo en una guía te escribí en los comentarios que si esa tocaste la en el libro. Sí. Lo que pasa es que no, o sea, no me deja abrirla. Ah, ¿cuál es? Pero a ver, no me acuerdo cuál es. Ah. Cuando pase eso, Entonces yo chicos. te comenté y la Internet te comentó abajo, en los comentarios. Cuando pase eso, chicos, avísenme. Porque a veces el modo no sube los. No sube los qué? Las guías bien, no las sube bien. Entonces busquémosla No acá. sé si solo soy yo, pero a mí no me dejó abrirla. Pues miremos, esta de acá. Séptima aritmética, semana 21. Por fue una pregunta, puedo hacer Eso. los ejercicios en el libro. Entonces vamos a mirar si sí la abre o si no. Entonces, bueno, acá me manda este enlace. Voy a abrir en Firefox. A ver qué sucede. No. No, entonces, bueno, voy a volverla a subir, ¿listo? Entonces acá. Vale. Pero no. Voy a dejarla entonces no en el comentario del Engerme, sino en el comentario de todos para que todos la vean. Listo, entonces este es el 21, ¿no? Semana 21. Sí, semana 21. Listo. Subo la guía de nuevo por si no se ve. ¿Listo? Comentar. Voy a hacer la prueba entonces de una vez. Voy a acá. Ahora sí se ve la guía. ¿Listo? A ver, miremos. Listo, acá está la otra guía. Listo, bien. Listo. Entonces ya quedó eso solucionado. ¿Listo? no somos máquinas. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguna otra cosa para mirar, chicos?
No, profe, gracias. No, no, señor. ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio de proporcionalidad inversa. A ver cómo nos sale. O sea, del tema que vimos hoy en la clase. Vale. ¿Listo? El problema es el siguiente. ¿Listo? Aquí está. Aquí. Listo, entonces el problema es este. Bueno, lo voy a copiar tal cual como está en el libro. La velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales, como lo vimos en el ejemplo anterior. Pues a mayor velocidad empleada para recorrer una distancia el tiempo que se invierte en el recorrido es menor. Lo que decíamos ahorita, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué estás haciendo, Melanie? Punto. En la siguiente tabla Alternar en un círculo los alimentos que pesan más. En un círculo los alimentos que pesan más. Esta es la última vez que recibo. que tiene esa es la profe Ana, ¿cierto? La que estamos escuchando ahí, la profe Ana, ¿cierto? ¿Quién está en el No, colegio? no, es Alejandra. Es Y Alejandra. para eso, situación, Sí, señor. no presta No, pero o sea, Alejandra tenía el micrófono abierto, pero la profe que te estaba dando esa clase creo que era Ana. Debe ser de primero. Bueno, o sea, Alejandra debe tener algún hermano o algo así, algún pariente de primero. Bueno, en la siguiente tabla, me perdí, se observa la relación entre las magnitudes velocidad y tiempo al recorrer una distancia constante de 60 kilómetros. Uf, pucha, mucho texto. Bueno, entonces la tabla es la siguiente. Por una parte tengo velocidad que está en kilómetros sobre hora. Kilómetros y horas, Por otra que parte son 60 kilómetros. tengo tiempo que está determinado por horas. ¿Listo? Durations. Listo. Ahí tengo mis primeros estos de la tabla. Ahora voy a hacer la tabla. Entonces, ¿qué necesito? Esto de acá. Esto de acá. Y necesito 4 cositas aquí. Entonces acá tengo 2. Y aquí otras 2. Y listo, ya tengo mi tabla. Esa me quedó mejor. Listo. Entonces, ¿qué datos tiene el ejercicio? ¿Qué datos nos da el ejercicio? En la velocidad nos colocan 60. Nos colocan 30. Nos colocan 20. Nos colocan 10. ¿Listo? Y en tiempo nos colocan 1, 2, 3, 6. Listo. Primera pregunta. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Sí? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Entonces, ¿cuál es, chicos? A ver, la constante de proporcionalidad. Ya. ¿Soy trabajo? Kilómetros 60, profe. Dime, Melanie, ¿cuál es la constante? Ahí está en blanco.
Según Melanie, es 60, es esta. Bien. ¿Por qué dices que es 60, Melanie? Por esto. Ah, ya sé, ya sé. No, 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 no. O sea, sí, puede ser por eso. Pero, según yo, como tú decías, todo inicia desde acá, desde los primeros. Desde acá se vive por este, luego para este, y luego para este. Entonces, esta sería. Ok. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar cuando trabaja un problema de proporcionalidad es si la proporcionalidad es directa o es inversa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Esta proporcionalidad es directa o inversa? Directa. ¿Directa? No, 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 no. Espera. ¿Cómo Creo podemos saber si es que es directa o si es inverso. inversa? Entonces acuérdense, para mirar si es A ver, directo o si es inverso, uno hace esto. ¿Qué va pasando acá en el tiempo? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. ¿Sí? De 1 a Aumenta. 2. Ahí, De 1 a 2 aumentó o disminuyó. aumentó. De 2 a 3 y Aumentó, de 3 a 6. O sea aumentó. que acá está aumentando el tiempo. Ahora miremos qué pasa con la velocidad. ¿Qué pasa de 60 a 30? Disminuye, disminuye, Disminuye. disminuye. O sea que la O se proporcionalidad... puede decir que aumenta, pero de inversa, del 10 hasta el 60. Pero entonces ¿es directa o es inversa? Es inversa. Es inversa. Eso es por una parte. Por la otra, miren. Acá el mismo problema les dice, la velocidad del tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. El mismo problema les dice que es inversa. ¿Listo? Bueno, como es inversa, entonces, ¿de qué forma hallamos la constante? ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo No, entre 2, ¿no? no. Perfecto. O sea, ¿cómo hallamos K? ¿Cómo hallamos K? Entonces acuérdense de esto, chicos. Cuando es inversa, yo multiplico estas dos. ¿Sí? O si quiero estas dos, o si quiero estas dos, o si quiero estas dos. ¿Y cuánto me da esa multiplicación? Sesenta por 1, 60. 60 30 por 2. por 20 serían 60. 3 por 20, 60 también. No, 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 ¿qué? 3, pues sí, serían 60. 6 por 10 igual. vendrían siendo. Sí, O sea, todas son 60. Ok, entonces Todas 60. la constante es de 60. Todas 60. Todas dan Así que 60. yo gané. Soy una pro. Entonces, ¿qué significa? Ay. Que la constante de proporcionalidad es 60. ¿Qué significa eso en la vida real? Lo que decía Melanie, que la distancia constante es de 60 kilómetros. O sea que cuando yo esté en ¿Sí estos ven? problemas y que tengo velocidad, ¿sí? Sobre tiempo, ¿sí? La constante va a ser igual a la distancia. 100 puntos. Para mí. Súper. Entonces, ¿sí ven? Cuando yo me enfrento a velocidad con tiempo, ¿sí? Velocidad y tiempo, la constante es la distancia que hay desde un punto a otro. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces, listo. Esa era la primera pregunta, listo. K era de 60. Entonces, ¿qué pasa si la persona va a 8 kilómetros por hora? Si va a 8 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo se demora en llegar? Si va a 60 kilómetros por hora,
¿Cuánto se demora en llegar en que, cómo así? Pues, Es que ya tenemos esa tabla, ¿sí? Ahora supongamos que la persona va a ir a 8 kilómetros por hora. Si va a 8 kilómetros por hora, ¿cuánto se demora en llegar? $480. 480 horas. ¿Se demora 480 horas en llegar? No, horas No. no, sino a ver, son 480 kilómetros que recorre. No, no, porque mira que dice acá el mismo problema. Espérate, dice que va a una 7,5. distancia de 60 Digo, kilómetros y esa es constante. O sea, siempre va a hacer a 60 profe, kilómetros. como dice Samuelito, lo que dice Samuelito es verdad. Da 7,5. ¿Listo? ¿Por qué da 7,5? Porque acá hacia acá es. Pero lo vuelvo a hacer. Porque 7,5 por 8 da 60, dice Melody. 7,5 por 8 da 60, ¿sí? ¿O alguna otra razón por qué? $60 dividido entre 8. Sí, ese es el que yo hice el problema. Excelente. No, Melanie. no, no. Yo Excelente, hice 60 multiplicado por 8. Es que ese fue el error que tuviste. Con razón le dio tanto. Que eso sí es 40, Sí. Porque 480. lo que toca hacer en Es esas que, operaciones toca siempre dividir. listo, exactamente Samuel, exactamente Manuel. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que veo que hay un inconveniente. Cuando queremos hallar la constante inversa, cuando quiero hallar la constante inversa, multiplico, ¿sí? Pero cuando quiero hallar el resultado de cuánto tiempo o cuánta velocidad necesito, ahí sí tengo es que dividir 60 entre 8, en este caso, ¿listo? Entonces, efectivamente, esto da 7,5, ¿listo? Esto da 7,5, ¿listo? Ahora, Ya tengo más de digamos que la velocidad ahora, él va a 80 kilómetros, a 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo se demora? Se duplica la velocidad, ¿no? No sé. Porque si estaba en 60 y para llegar a 80 tuvo que. No, se duplica, no. Se suman 20 kilómetros, por así decirlo. Ajá. Entonces. Si van 80. ¿Cómo era la pregunta que ya se me olvidó de tanto estar pensando? Ok, entonces miren lo que hemos hecho. Teníamos la tabla azul, ¿cierto? Con los colores azules, con los números azules. Ahí tenemos unas velocidades. La primera pregunta fue, si yo voy a 8 kilómetros, ¿cuánto tiempo me demoro? Entonces ustedes me dijeron, con 8 kilómetros por hora se demora 7 horas y media, o sea, 7,5. Ahora la pregunta es, si yo voy a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo me demoro? Creo que se invierte, se hace la misma operación, pero el resultado es diferente. Ok, ¿cuál es el Creo que resultado? como dice Samuelito, es verdad. Listo, 0,75. Eso en horas, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo sería 0,75 en horas? ¿Cómo es más o menos eso? 75 minutos, que 75 minutos vendrían siendo 1 hora y como 20 o 30 minutos. O sea que 0,75 horas es 1 hora y media. Más o menos. ¿Qué opina el resto? 1 hora y 15. ¿Será que dicen Yo el creo resto? que es 1 hora y 16, 15 o 17 minutos por ahí. Más o menos eso. Listo. Entonces, Sí, por ahí. ¿qué es mayor? ¿1
o 0,75? Depende. ¿Cómo así? ¿De qué depende? Ah, no, uno, obviamente. Uno es Pensé que mayor. ibas a decir que es más grande. ¿O el 1 o el 15? Ok. Entonces 1 es Eso mayor depende. que 0,75, ¿cierto? O sea, también podemos decir que 0,75 es más pequeño que 1, ¿cierto? Uf, claro. Obvio que uno es más grande que 0,75. O sea que ¿qué es más grande? Es como lo ¿0,75 horas lógico. o 1 hora? Una hora. Ninguna. Porque las dos dan lo mismo. ¿Da lo mismo Ah, 0,75 pues sí, horas que 1 también. hora? Sí, porque 0,75 horas no existe. Pero el 75 se toman como minutos. Y 75 minutos es 1 hora con 15. ¿Sí? ¿Qué opina el resto? Entonces el 75 es más grande. ¿O no sé? ¿Será? Solo por 15 minutos. No, Yo chicos. digo que sí. 0,75 es más pequeño que 1 hora. 0,75 no son 75 minutos. Porque 1 hora son 60. ¿Sí? La verdad es que 0,75 minutos, 60 horas. 0,75 horas son 40. ¿Sí? 40. Esperen un momento. Profe, como que una hora sí son 60. 1 hora Una son hora es 60 más de minutos. 60. Melanie, aleje el micrófono que se escucha horrible. Para los que tienen audífonos, yo creo que les duele los oídos. 1 hora son 60 minutos. Sí. 60 segundos. Eso, 60 minutos. Una hora, 60. Un Entonces, minuto son 60 segundos. Estamos perdidos. esperen chicos, miren. 0,75 minutos, 0,75 horas es lo mismo que decir 45 minutos. ¿Por qué? 0,75 horas son 45 minutos. ¿Listo? Eso lo vemos qué? después porque ya se acabó el tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes tienen que ir a su otra clase. Ok. Entonces nos vemos la semana entrante. ¿Listo? Chao, chicos, juiciosos. Ok, bye. Que le vaya bien. Bueno, Chao, profe, cuídese. chao. Chao. ¿Cómo que no tenía micrófono, Brian? Eso sí es sinvergüenza.